La escena de Larys y los pies de Alicent va al conteo de las más perturbadoras en la historia de la televisión. ¿Pero qué significa realmente? ¿Por qué es un acierto mostrar la violencia de esa manera? ¿En qué se diferencia House of the Dragon a Game of Thrones al momento de abordar temas de violencia sexual? De esto y más hablaremos en este video. Amigos mágicos, obvio, no vamos a despedirnos de la emocionante primera temporada de House of the Dragon sin hablar de esto. Sí, sabes de lo que hablamos. Pies. Tenemos que hablar sobre esa escena, y no tanto de todos los abrazos que le faltaron a Larys Strong en la infancia, y por lo cual se convirtió en un engendro pervertido. Ni tampoco vamos a señalar lo obvio hablando de cómo en Westeros, como en la vida, el sexo ha sido un bien para intercambiar a discreción. Lo que queremos puntualizar es cómo la forma de abordar el sexo en el universo televisivo de George R.R. Martin ha cambiado desde Game of Thrones hasta House of the Dragon. Sigue siendo político. Y como buenos expertos en televisión, conocen el oficio para saber soltar secuencias impactantes que hagan ruborizar a algunos y sorprender a todos. Pero antes de continuar, queremos enfatizar que por cuestiones del algoritmo de YouTube, vamos a cambiar muchas palabras por sinónimos para que no nos vayan a censurar este video. Quizá los más jóvenes no lo recuerden, pero Game of Thrones fue todo un suceso. Y una de las razones por las que se convirtió en un fenómeno de masas fue precisamente por las cantidades industriales de escenas eróticas. Traseros, boobies, en casi todos los capítulos. En serio, hubo discusiones. En los medios de comunicación, existieron juntas de padres de familia quejándose del exceso de sexo y había bromas en todos lados. Ahora, hay que aclarar algo. A Martin le gusta incluir este tema en sus historias, y tiene una buena razón para ello. Hay una entrevista breve y reveladora al autor, en la que responde directamente al por qué hay tantas relaciones físicas entre personajes en Canción de Hielo y Fuego. Él comenta que Tolkien era un gigante de la fantasía, y sobre todo un gigante de la literatura, pero que es simplemente imposible imaginar a los hobbits haciendo esa parte de la vida adulta. O sea, que son personajes asexuados y ocupados en otras tareas. Pero sus personajes son radicalmente humanos, y todos quienes respiramos y corre sangre en nuestras venas, entendemos que el placer físico es parte de nuestra identidad. La búsqueda de este en muchas ocasiones condiciona nuestra conducta, incluso nos hace cometer estupideces. Dice que es imposible sacar de la ecuación algo tan habitual e inevitable como la búsqueda del placer, por más retorcida, perversa y oscura que pueda ser. Además, en la misma entrevista, Martin da una bofetada con guante blanco a esa parte del fandom, porque relata que si bien ha recibido cartas de fans molestos por la cantidad de interacciones físicas entre sus personajes, jamás ha tenido objeción ni recriminación alguna por la violencia. Irónicamente, el gusto personal de hacer que sus personajes echen pasión sirvió para echar una cara al mundo que somos una sociedad hipócrita, una sociedad que cierra los ojos y se indigna ante el gusto de alguien por vivir el placer de forma diferente al común de las personas. Pero nadie tiene problema en ver cráneos aplastados o cabezas cercenadas y demás secuencias dignas de película de terror. Ahora bien, volviendo a la serie, si bien ya dejamos claro que el autor no tiene problema al incluir las aventuras de cama y los atascados que son los personajes en sus libros, la cosa es que HBO se encargó de multiplicarlos 100 veces. Si no existían las escenas en los libros, se encargó de crearlas para llenar la pantalla de muchas escenas del delicioso. ¿Por qué? Bueno, algunas veces la respuesta más simple es la respuesta correcta. Las escenas del delicioso venden. Es famosa una anécdota de Neil Marshall, uno de los directores de la serie. Cuenta que en alguna ocasión, uno de los ejecutivos de HBO, los que realmente mandan, se acercó a él y le dijo algo como: mira, yo represento el lado pervertido de la audiencia. Está el otro lado que se preocupa por el drama serio en la serie, pero yo soy la parte pervertida. Así que si puedes meter desnudez total y frontal a la escena, hazlo. Así que HBO y sus directivos nunca dudaron sobre lo que tenían que hacer para conseguir la atención del público. Claro, esa intención por cultivar el morbo de la audiencia no habría sido lo mismo sin el argumento, las impresionantes secuencias de acción y una historia tan buena. Pero el equipo detrás de Game of Thrones sabía exactamente qué botones presionar para impactar. Lamentablemente se les salió de las manos. Llegó un punto donde el problema no era la cantidad de cuerpos desnudos ni el acto propiamente, sino que se multiplicaron las escenas fortuitas de violencia sexual dirigida a mujeres e incluso niñas. Como mencionamos antes, George Martin no tiene problema en hacer de la sexualidad parte del diseño integral de sus personajes, y puede ser bastante gráfico en sus descripciones.
Pero HBO reescribió muchas partes y creó nuevos escenarios solo con el afán de que nunca saliera de la mente de la audiencia lo pervertidos y enfermos que eran sus personajes. Es cierto que el autor quiso retratar el mood medieval del cómo se vivía esta parte de la naturaleza humana en escenarios estratificados, así en donde el poderoso abusa del débil y el hombre abusa de la mujer como un constante recordatorio de cómo funciona el mundo y lo arbitrario del poder. Pero HBO condensó todo el horror de Canción de Hielo y Fuego en escenas casi excesivas. Hay dos posibles respuestas para lo anterior. La primera es que la tarea de condensar la obra de Martin, Benioff y B.B. Weiss no tuvieron más remedio que aumentar la proporción general de horror. Dos eventos espantosos, separados por cientos de páginas en los libros, se convierten en dos escenas muy seguidas entre sí en episodios consecutivos. A esa posible respuesta también abona que la narrativa audiovisual es un medio más palpable e inmediato, así que como seres visuales que somos, el impacto en la psique es más rápido. La otra respuesta es una vez más la más sencilla y obvia. El rito y ejecución en torno al placer vende. Y el morbo vende más. Benioff y D.B. Weiss se esforzaron mucho una y otra vez en aumentar la violencia mucho más allá de su material original. Básicamente crearon personajes completamente nuevos solo para que sirvieran como lienzos de esta, tanto en lo físico como en lo moral. Algunos ejemplos: Joffrey. El Joffrey Baratheon de los libros era como el de la serie, un pequeño monstruo petulante y asesino. Pero en al menos dos ocasiones, el programa hizo todo lo posible para hipersexualizar su malicia. La primera fue una escena que no está en los libros, en la que en lugar de acostarse con las meretrices que Tyrion había enviado para su diversión, hizo que una se aprovechara de otra descaradamente con su cetro real. ¿Era necesaria esa escena para establecer el sadismo de Joffrey? Bueno, no, dado que en el mismo episodio ya lo habíamos visto humillar y golpear a Sansa Stark. El punto ya estaba claro. Otro, Cersei y Jaime en el septo de Baelor. Este es un perfecto ejemplo de cómo Game of Thrones modificó el material de Martin para hacerlo más gráfico. Lo peor fue un error de producción. En el libro, Cersei besó a Jaime suavemente. Él le devolvió el beso con lujuria. Ella lo empujó suavemente por temor a que los descubrieran. Y luego sucumbió rápidamente rogándole que completara el acto. Era una escena horrible, dos gemelos haciendo el delicioso sobre el cadáver de su hijo muerto. Pero el acto en sí era consensuado. Cuando adaptaron la escena para la televisión, David Benioff y D.B. Weiss parecen haber decidido hacer la escena un 20% más horrible, con Cersei resistiendo más agresivamente y sin dar ninguna señal de consentimiento. Pero ese 20% cambió todo. De repente, Jaime, en ese momento uno de los personajes más comprensivos del programa, se convirtió en alguien intransigente y abusivo. Los comentarios posteriores del director y los involucrados dejaron entrever que esa no era la intención de la escena. Pero eso lo hace todavía peor. Si como narradores quieren transmitir imágenes de violencia sexual, deben ser muy conscientes de lo que están haciendo exactamente. Una escena de violencia accidental es todavía peor que una deliberada. Game of Thrones aumentó cínicamente este tipo de violencia porque creyeron que era bueno para los índices de la audiencia. Sí, definitivamente. ¿Los showrunners fueron indiferentes y descuidados cuando abordaron un tema tan delicado como la violencia de este tipo? Por supuesto. Y es precisamente en este punto en el que podemos decir que House of the Dragon superó a su antecesora. House of the Dragon apuesta por la inteligencia del espectador. Larys Strong, quien de alguna manera se volvió más espeluznante y patológico desde la vez que lo vimos quemando vivos a su padre y a su hermano, le informa a Alicent que tiene información para ella y la obliga implícitamente a quitarse las medias hasta mostrarle los pies. Es una sesión repulsiva en la que la reina de Westeros se somete a su propio maestro de los susurros, o como se le llame cuando un tipo te extorsiona por material fetichista, turbándose mientras observa tus pies. Esa escena cochinota concentra todo lo que House of the Dragon aprendió de los errores de Game of Thrones. La información de Larys es desconcertantemente anticlimática. Le revela a Alicent que su doncella está trabajando para Mysaria, pero no comparte nada sobre el papel que podría haber jugado en la muerte de Viserys. Alicent está una vez más sorprendida de que haya intriga palaciega en el reino, pero tal vez porque está siendo violentada sexualmente, no relaciona ninguna conexión entre Mysaria, su doncella y la muerte de Viserys. En cambio, deja que Larys lo maneje a su manera. Más tarde, vemos el elegante establecimiento de Mysaria, su centro de comando de espionaje, ardiendo en llamas. ¿Qué fue eso? ¿Qué vimos exactamente en esa escena mientras nos sorprendíamos del fetiche? Si las cosas se siguiesen haciendo como en Game of Thrones,
La forma de abusar y someter a Alicent habría sido gráfica y habría estado llena de detalles mórbidos e innecesarios. Pero en esta nueva serie, basta un acto sutil, escandalosamente retorcido e inesperado para acentuar el mensaje general del capítulo. Alicent no tiene realmente el control de su propia historia. Incluso cuando intenta ejercer el control, inevitablemente se ve limitada por los hombres que la rodean y la forma en la que la perciben. Cada uno de los hombres en la vida de Alicent la cosifica, y en cada punto de este episodio, sus esfuerzos por gobernar y dictar su propio destino se ven obstaculizados, ya sea sutil o abiertamente, por su profunda incapacidad para reconocerla como su igual. El ejemplo más obvio de esto ocurre cuando Alicent finalmente confronta a su padre sobre sus planes para Rhaenyra. Se ha mencionado el sentido inconsciente de la moralidad de Alicent, pero en este episodio ella reconoce por primera vez que su padre la ha estado usando todo el tiempo para establecer su propia agenda. Otto, sin embargo, parece incapaz de procesar que Alicent está declarando su deseo de actuar sin él, y si es necesario, contra él. Después de ser condescendiente con ella, insinuando que es débil por no estar dispuesta a asesinar a todo el clan Velaryon, un acto que él minimiza como desagradable, lanza el último insulto condescendiente: «Te pareces tanto a tu madre». Esto no es sentimentalismo, sino la forma en que Otto le recuerda a Alicent que su papel es ser encantadora, sexy y tener hijos, y no interponerse en el camino de las rebeliones políticas. Sucede lo mismo con los que aparentemente le sirven. Tanto Larys como Sir Criston la cosifican de maneras completamente opuestas, pero todavía extremadamente reductivas, que finalmente la inmovilizan, la condicionan a ser un agente pasivo. Desde su único coqueteo con Rhaenyra, Criston parece haber duplicado su voto de castidad y reemplazó su pasión juvenil por santurronería. Por un lado le dice a Aemon: «Cada mujer es una imagen de la madre, de la que se debe hablar con reverencia», mientras por el otro lado sigue vivo el resentimiento hacia Rhaenyra y utiliza todo tipo de insultos sexualizantes con ella. Alicent, en apariencia, puede aprovechar los servicios de Criston y de Larys, siempre y cuando siga las reglas preestablecidas de los roles asignados para las mujeres en el mundo, la dicotomía clásica de la libertina y la santa, las dos únicas opciones de desarrollo de una mujer para estos hombres de pensamiento medieval. Para la audiencia es claro, ya que esta mujer, que Rhaenys llamó irónicamente sabia, no puede evitar que el pervertido de Larys se masturbe con sus pies, ni tampoco puede hacer que su propio padre la trate con respeto, y obviamente no podrá controlar a su desquiciado hijo Aegon. Fuimos testigos de la destrucción moral de Alicent, y no fue necesario recurrir a una violación ni a exponer su cuerpo como antes lo hicieron los ejecutivos de HBO. Ahora bastó una escena incomodísima, protagonizada por un pervertido sádico con un fetiche inquietante por los pies, y una reina que sabe que nunca ha podido hacer nada fuera de las decisiones tomadas por los hombres a su alrededor. Una escena que nos dice que la violencia simbólica es tan grave como la violencia física. Esa inteligencia y sutileza en un argumento violento y duro definitivamente es una victoria para House of the Dragon. Y si quieren conocer más sobre quién es y de dónde viene Gusano Blanco en House of the Dragon, se los dejamos en las pantallas finales. Y recuerden, amigos mágicos, que las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia.